mi marido me sorprendió follando con otro hombre en nuestro propio sofá. No leyó mensajes. No encontró pruebas. No necesitó espiar. Solo llegó antes a casa. Punto. Era martes. Martes cualquiera. Se suponía que Javier no salía del trabajo hasta las 6. Pero algo en la fábrica falló, le dieron el resto del día libre y apareció a las 4. Yo no lo sabía. No me avisó. Y cuando entró en casa, bueno, ahí estábamos. Yo, completamente desnuda. Y Marcos, con los pantalones en los tobillos, jadeando como un perro sediento. Javier no gritó. No lanzó nada. No dijo una palabra. Se quedó de pie en la puerta del salón, con la mochila del trabajo aún colgada, mirándonos con una expresión que nunca le había visto, absoluta frialdad. Como si estuviera viendo a dos desconocidos. Como si estuviera viendo a dos cucarachas follando en su taza favorita. Me levanté de golpe, en shock, sin saber qué decir. Marcos se tropezó intentando subirse los pantalones. Lo único que Javier hizo fue sacar el móvil del bolsillo, grabarnos durante 5 segundos, y luego se dio la vuelta. No volvió esa noche. Y ahí empezó todo. Yo sé que quieres saber por qué lo hice. ¿Quién es Marcos? Que falló en mi matrimonio. Pero lo importante no es cómo empezó esta historia, sino cómo terminó. Porque ese día, ese maldito martes, fue solo el principio del infierno que se desató después. Y créeme, no estaba preparada para lo que Javier tenía planeado. No volví a saber nada de Javier durante casi 3 días. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un gramo de explicación. Solo el silencio. Me marché de casa en cuanto Marcos se fue. Dejé las sábanas sucias, las braguitas en el suelo y el salón oliendo a sexo y vergüenza. Me metí en el coche sin pensar, conduje sin rumbo fijo y acabé en casa de una amiga del instituto con la que apenas hablaba desde hacía años. Le dije que había tenido una pelea con Javier, no entré en detalles, y ella, con más buena fe que sentido común, me ofreció su sofá. Ahí dormí, si se puede llamar dormir a girarte cada 15 minutos mirando el techo, hasta que me di cuenta de que si no hacía algo, esto no era una crisis, era el final. Volví a casa el viernes por la mañana. Abrí la puerta con cuidado, casi esperando que Javier me estuviera esperando con una maleta en la mano y la mirada llena de reproches, pero no había nadie. La casa estaba perfectamente limpia, la cama hecha, la ropa planchada, y hasta había café recién hecho en la cafetera. Por un momento pensé que quizás me había imaginado todo, pero en la mesa del comedor había un sobre. Sin mi nombre, sin nada. Dentro había una hoja impresa, sencilla. Solo decía, actuaste como si yo fuera imbécil. Te trataré como si lo fueras. Eso fue todo. Después de leer eso, lo primero que hice fue intentar llamarlo. No lo cogió. Le escribí 5 mensajes seguidos. Nada. A la tarde, probé con su madre. No sabía nada. Oh, eso dijo. Después llamé a su jefe, con la excusa de que necesitaba pasarle algo urgente. Me dijo que Javier había pedido unos días y que estaba fuera de la ciudad. No me dio más detalles. No quise presionar, pero me temblaban las manos. Al día siguiente, el sábado, se conectó a su cuenta de correo compartido. Lo sé porque me llegó una notificación de que había editado el calendario familiar. Cuando entré a verlo, vi que había cambiado el título del evento del domingo, que antes era comida con mis padres, por una sola palabra, sorpresa. Me quedé mirándolo varios minutos. ¿Qué tipo de sorpresa planeaba alguien que te acababa de ver con otro hombre en su casa? El domingo por la mañana, su madre me llamó. Me dijo que íbamos a comer con ellos igual, que Javier había insistido. Quiere hablar contigo, dijo.
No sonó como una invitación. Sonó como una orden. Así que fui. Cuando llegué, me sorprendió ver a toda la familia. Sus padres, su hermana, incluso su tía, esa que siempre odié. Javier me saludó con un beso en la mejilla como si nada, como si el martes nunca hubiera existido, como si no hubiera visto lo que vio. Me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Me senté. No sabía si estaba soñando o si me estaba metiendo en una trampa, pero lo seguí. Comimos como siempre. Risas falsas, vino barato, anécdotas que a nadie le importaban. Yo no probé bocado. Estaba esperando el golpe. Y llegó. Justo después del postre, Javier se levantó la copa y dijo, como si fuera un brindis, Laura y yo vamos a separarnos. Así. Delante de todos. Ni una mirada previa, ni un susurro. Nada. Su madre soltó un que rebotó en las paredes. Su hermana me miró como si acabara de matar a alguien. Y él, con una tranquilidad escalofriante, añadió, Laura se acostó con otro hombre en nuestro sofá el martes. Yo lo vi. No lo cuento por venganza, sino por claridad. No voy a fingir. Y no quiero que nadie se invente versiones. Así fueron las cosas. Yo no dije nada. No podía. Me había quedado sin aire. Me levanté. Intenté decir algo, lo que fuera, pero me salió una especie de gemido patético. Javier no me miró. No me pidió que me quedara ni que me fuera. Solo siguió bebiendo su copa de vino como si acabara de anunciar un cambio de trabajo. Me fui de esa casa con una vergüenza que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. La humillación no venía solo de lo que había hecho, sino de cómo él lo manejó. Sin gritar. Sin insultos. Solo una ejecución perfecta. Limpia. Inolvidable. Esa noche, dormí en mi coche. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque no quería hablar con nadie. Ni con mi amiga del sofá, ni con mi hermana, que ya había empezado a mandarme mensajes al enterarse. Solo quería estar sola. Pero el lunes por la mañana, cuando volví a casa para recoger algunas cosas, me di cuenta de que lo peor aún no había pasado. Todas mis cosas estaban en cajas, perfectamente etiquetadas. Ropa, libros, productos de baño. Cada caja tenía mi nombre escrito en grande, con marcador negro. Y sobre todas ellas, una hoja de papel pegada con cinta. Otra frase. Otra bomba. Esta vez decía, te devuelvo tu vida. Me quedo con la mía. Me senté en el suelo, entre cajas, y por primera vez lloré. No por lo que perdí, sino por lo que no supe cuidar. Javier no gritó. No pegó portazos. No hizo escenas. Solo se fue. Me borró de su vida como si yo fuera un error de cálculo. Y esa frialdad dolía más que cualquier insulto. Esperé 2 días más para intentar hablar con él. No porque pensara que el tiempo curaba algo, sino porque necesitaba entender cómo podía acercarme sin que me cerrara la puerta en la cara. Javier me conocía. Sabía que, tarde o temprano, intentaría justificarme. Sabía que vendría con una explicación, con una historia que intentaría suavizar lo que había pasado. Y aún así fui. A su piso nuevo, que descubrí por pura deducción, su coche seguía aparcado en la misma zona industrial de siempre, y con solo seguirlo una tarde descubrí el bloque. Llamé al timbre y esperé. Sabía que estaba dentro porque vi la silueta moverse por la ventana del salón. No tardó ni 5 segundos en abrir. Me miró de arriba abajo, sin decir nada, y luego se hizo a un lado. Entré sin pedir permiso. Él cerró la puerta y se quedó de pie, con los brazos cruzados. Ni una palabra. No sabía cómo empezar.
Estaba sudando, aunque el piso estaba frío. Él me miraba sin moverse. Ni una silla ofrecida, ni un gesto amable, nada. Era como hablar con una pared. Tragué saliva, me apoyé en la pared y solté la frase que llevaba 2 días ensayando. No te voy a pedir perdón porque sé que no me lo vas a aceptar, pero necesito que me escuches. Javier no dijo nada. Ni asentimiento, ni negación. Solo seguía ahí, inmóvil. Así que seguí hablando. No podía parar. Sé que lo que hice fue asqueroso, que no tiene justificación, pero no fue algo planeado. No fue una traición organizada, ni algo que buscara. Me dejé llevar. No fue amor, ni siquiera fue deseo real. Fue escapismo. Necesitaba sentir algo, cualquier cosa, porque contigo ya no sentía nada. Esa frase lo cambió todo. Vi cómo apretó la mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos. Se giró, caminó hasta la cocina y apoyó las 2 manos sobre la encimera. No me miraba. Pero hablaba. Su voz sonó seca, dura, casi sin aire. ¿Y tú crees que yo sí? ¿Tú crees que me levantaba todos los días con ganas de besarte? ¿Tú crees que no notaba cómo te apagabas? Pero yo estaba ahí. No me fui. No metí a nadie en nuestra cama. No usé mi vacío como excusa para follarme a otra persona. El silencio que siguió fue tan tenso que sentí que algo se había roto del todo. Intenté acercarme, pero él levantó una mano para detenerme. No gritó. No me insultó. Solo me frenó con un gesto. No me vengas ahora con teorías sobre lo que sentías. No eres la única persona del mundo que se ha sentido sola en una relación. ¿Y sabes qué hacemos los adultos cuando eso pasa? Hablamos. Pedimos ayuda. Nos separamos si hace falta. Lo que no hacemos es reírnos en la cara de la persona que lleva años levantándose contigo, pagando facturas contigo, aguantando tus días de mierda contigo. Lo que hiciste no fue un error. Fue una decisión. Una decisión consciente. Te bajaste las bragas en nuestro salón, Laura. En nuestra puta casa. Eso no es debilidad. Es desprecio. Me dolió. Me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Porque era verdad. Lo sabía en el momento en que ocurrió, lo sabía cuando salí corriendo de casa, lo sabía cuando empaqué mis cosas. No había nada que pudiera decir que cambiara eso. No lo hice para hacerte daño. Javier se rió. No una risa burlona. Una risa amarga, como quien ya no tiene nada que perder. Claro. Lo hiciste por ti, ¿no? Porque tú necesitabas sentir algo. Porque tú estabas aburrida. Porque tú no sabías cómo hablar conmigo. Siempre tú. Siempre tus razones. ¿Y yo? ¿Te paraste un segundo a pensar qué coño iba a sentir yo al entrar y ver esa escena? ¿Cómo cojones pensaste que iba a vivir con eso? ¿Dormir en esa cama después? ¿Mirarte a los ojos y fingir que todo estaba bien? No supe qué decir. Me quedé callada. Ni lágrimas, ni súplicas. Solo esa sensación de que ya estaba todo perdido. Pero aún así lo intenté. No te estoy pidiendo que volvamos. Sé que eso no es posible ahora. Pero no quiero que terminemos así. Al menos dime que, no sé, que algún día podré mirarte a la cara sin que me odies. Se giró. Me miró por fin. Y lo que vi en su cara no era odio. Era algo peor. Era indiferencia. Como si ya no le importara. Como si hubiera pasado página y yo fuera solo una nota al pie de su historia. No te odio, Laura. Para odiarte tendría que sentir algo por ti. Pero no siento nada. Ni rabia.
Ni pena. Solo vacío. Lo llenaste tú solita. Y ahora te toca vivir ahí dentro. Me fui sin decir nada más. No hizo falta. Cerró la puerta detrás de mí sin mirar. No hubo gritos, ni portazos, ni reconciliación. Solo el sonido de la cerradura, dejándome fuera de su vida para siempre. El primer golpe lo recibí una semana después, sin aviso previo, sin advertencia y sin posibilidad de defensa. Me despidieron del instituto. La directora me llamó a su despacho a primera hora de un martes. Al entrar, su cara ya lo decía todo. No hubo espacio para rodeos ni formalidades innecesarias. Laura, lo siento, pero la Junta ha decidido no renovar tu contrato. Han llegado unas quejas formales sobre tu conducta y no podemos permitirnos ignorarlas. No dijo de quién venían, pero no me hizo falta preguntar. Lo entendí al instante. Javier había comenzado a desmontar mi vida, pieza por pieza, sin tocarme ni dirigirme una sola palabra desde nuestra última conversación. No hubo insultos. No hubo amenazas. Solo acciones calculadas, frías, directas, como todo lo que hacía cuando realmente se proponía algo. Esa misma tarde me enteré de que también había hablado con mis padres. No por él directamente, claro. Ellos me llamaron, alterados, diciendo que habían recibido una carta anónima con imágenes impresas y una descripción detallada de lo que ocurrió aquel martes en el salón de nuestra casa. Al principio pensé que exageraban, pero luego me mandaron fotos de la carta. Reconocí la letra. Era de Javier. Imágenes borrosas, sacadas de algún video grabado con su móvil, suficientes para que cualquiera entendiera qué había pasado. Mis padres, que hasta ese momento pensaban que la separación era por problemas de pareja sin detalles concretos, me dijeron que no querían saber nada de mí durante un tiempo. Mi madre lloró al colgar. Mi padre solo me dijo, qué decepción, Laura. No acabó ahí. Fui al supermercado 2 días después, al de siempre, y noté las miradas. Una de las cajeras, que había sido alumna mía años atrás, murmuró algo a su compañera mientras yo pasaba con la cesta. Una vecina, de las que antes me saludaban con una sonrisa, se limitó a cambiarse de pasillo cuando me vio. De repente, toda la zona sabía. No solo que Javier y yo nos habíamos separado, sino porque el video, o una parte de él, se había filtrado. No sé cómo, no sé a quién se lo mandó, pero alguien lo subió a un grupo de WhatsApp del barrio, y desde ahí voló. Alguien me lo enseñó en el trabajo temporal que encontré limpiando en una residencia de ancianos, como si fuera un chisme gracioso. ¿Eres tú? Joder, la gente no tiene filtro. Me lo dijeron con media sonrisa, sin malicia aparente, como si yo tuviera que reírme también. Llamé a Javier. Era la primera vez que lo hacía desde aquella conversación en su piso. No contestó. Le dejé un audio. Le pregunté por qué hacía todo esto. ¿Qué pretendía conseguir? Le dije que ya lo había perdido todo, que no había necesidad de arrastrarme más. Me respondió al día siguiente, con un mensaje de texto corto, directo, imposible de interpretar de otra forma. Esto no es castigo. Es consecuencia. Su estilo, siempre así. Sin adornos, sin vueltas. Los últimos restos de mi dignidad se fueron el sábado siguiente, en el cumpleaños de mi sobrina. Fui invitada, aunque sabía que sería incómodo. Pensé que, al menos por ser familia, podría mantener la cabeza alta unas horas y fingir que todo estaba bien. Craso error. Al llegar, mi hermana me recibió con una sonrisa falsa, me abrazó sin ganas y me pidió que por favor no causara ningún drama. La fiesta era en un local pequeño. Pocos niños, más adultos, muchos conocidos.
Todo parecía ir bien hasta que sonó una canción en el equipo de sonido y una pantalla grande que usaban para proyectar fotos empezó a mostrar imágenes del cumpleaños anterior. Pero en algún momento, no sé si por error o por mala intención, aparecieron fotos que no correspondían. Una captura de pantalla de una conversación mía con Marcos, otra del video desenfocada, una imagen mía riendo en ropa interior. Duraron segundos, pero suficientes para congelar el ambiente. Alguien apagó el proyector rápidamente, pero ya todos lo habían visto. Y todos sabían. Me fui sin decir adiós. Me senté en el coche. Vomité en una bolsa de papel que llevaba en la guantera desde hacía meses. Vomité rabia, vergüenza y una desesperación que ya no podía controlar. Luego me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, pensando en llamar a Javier otra vez. No para pedir perdón. No para suplicar. Solo para preguntarle si pensaba parar en algún momento. Si ya le parecía suficiente. Pero no lo hice. Porque la respuesta era obvia. Para él, aún no había terminado. No mientras yo pudiera seguir perdiendo cosas. Y todavía quedaba una más. Una que me destrozaría de forma definitiva. Una semana después, recibí una citación. Custodia compartida revocada. Javier solicitaba quedarse con la tutela completa de nuestro hijo. Usó las imágenes, los audios, los informes de trabajo, incluso una carta firmada por la directora del instituto donde detallaba que mi despido se había debido a conducta inapropiada en el entorno personal que afectó la imagen pública del centro. No tenía cómo pelear. No tenía dinero, ni respaldo, ni abogados. Y aunque lo hubiera tenido, sabía que lo perdería. Porque Javier había hecho los deberes. Porque había preparado todo sin margen de error. Y así, una tarde cualquiera, salí del juzgado sabiendo que solo podría ver a mi hijo fines de semana alternos. Que no podría decidir sobre su educación, ni sobre su salud, ni sobre nada que importara. Firmé los papeles con la mano temblando, sabiendo que ese era el castigo que más me iba a doler. No por el trámite, sino por lo que significaba. Javier ya no quería destruirme. Lo había hecho. Ahora solo quería asegurarse de que nunca pudiera reconstruirme del todo. Después del juicio, pasé 3 días sin salir de casa. No contesté llamadas, no abrí correos, no comí nada que no fuera pan con lo que quedaba de queso del supermercado más barato. Dormí mal, sudando, despertándome varias veces con la sensación de que alguien me estaba mirando. Era mi propia cabeza, que no me dejaba respirar. Miraba el techo y pensaba en cada cosa que Javier me quitó, pero sobre todo en lo que ya nunca iba a volver a tener. Mi hijo. No verlo cada día. No escuchar su voz gritando por la casa. No hacer la cena juntos. No ayudarle con los deberes. Me sentía una intrusa en mi propia vida, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera pertenecido a otra persona. Una persona que ya no existía. Ni siquiera podía culpar a Javier. Lo había dejado todo en bandeja. Era culpa mía. No me gustaba admitirlo, pero ya no podía esconderme de eso. Yo había empezado esta guerra y él la terminó sin pestañear. Y aún así, necesitaba hablar con él una última vez. No para cambiar nada, no para pedirle que lo reconsiderara, sino porque si no lo hacía, sabía que me iba a volver loca. Así que le mandé un mensaje. Le escribí solo una línea. Necesito hablar contigo, sin reproches, sin gritos. Una sola vez. No esperaba respuesta, pero llegó. 20 minutos después, Javier escribió, mañana, 18, cafetería La Roca. Fue tan directo como todo lo demás. Fui puntual. Llegué 5 minutos antes, elegí una mesa al fondo, pedí una botella de agua, ni siquiera me atrevía a tomar un café.
Javier llegó a las 18:01, solo, sin mochila, sin abrigo, con la cara tranquila y una mirada que ya no tenía rabia, solo un cansancio enorme. Se sentó frente a mí sin saludar. No pidió nada. Me miró y esperó. Tragué saliva. Me temblaban las manos. Apreté la servilleta como si fuera un salvavidas. Empecé a hablar porque no podía dejar que el silencio se alargara. No vengo a pedirte nada. Solo quiero decir algunas cosas que nunca llegué a decirte, y que necesito sacarme de dentro. Javier asintió sin decir nada, así que seguí. No quiero justificar lo que hice. Sé lo que fue. Sé cómo lo viviste, porque me lo dejaste claro. Pero quiero que sepas que no fue contra ti. No fue para hacerte daño. No fue porque tú fallaras en algo. Fue cobardía. Fue egoísmo. Fue comodidad. No tuve el valor de decir que no estaba bien. No tuve el coraje de enfrentar lo que estaba sintiendo. Y en vez de hablar contigo, me fui por el camino más fácil y más sucio. Javier no parpadeaba. No mostraba emoción alguna. Era como hablar con un juez que ya había dictado sentencia. No quiero que me perdones. No me corresponde pedir eso. Lo único que me gustaría es que, aunque no me hables más, aunque no me mires más, aunque no vuelva a formar parte de tu vida, al menos sepas que lo reconozco. Que no fue una aventura romántica. No fue una pasión irrefrenable. Fue una mierda de decisión. Y la pagué. La estoy pagando. Y la seguiré pagando, lo sé. Él apoyó los codos sobre la mesa. Se tomó un segundo antes de hablar, como si estuviera eligiendo con precisión cada palabra. No estoy buscando venganza, Laura. Nunca fue eso. Lo que hice, lo hice por mí. No para joderte. No para dejarte en la ruina. Lo hice porque no podía seguir compartiendo espacio con alguien que eligió destruir lo que habíamos construido sin ni siquiera pestañear. Yo también estuve cansado. Yo también estuve frustrado. Pero nunca te falté. Ni una vez. Porque siempre pensé que, por mucho que estuviéramos mal, tú y yo éramos un equipo. Pero resulta que era solo yo pensando eso. Y cuando te vi con él, en nuestra casa, ni siquiera fue el sexo lo que más me dolió. Fue ver tu cara. Sonreías. Te reías. Estabas cómoda. Y eso me hizo entender que ya te habías ido hacía mucho. Intenté responder, pero me interrumpió con calma. No necesito que me digas que lo sientes. Sé que lo sientes. Lo he visto en tu cara desde el día que te pillé. Pero sentirlo no borra nada. No me devuelve la confianza. No me devuelve las ganas. No me devuelve la paz. Solo me confirma que no voy a volver a cometer el error de dejar todo en manos de alguien que, en el primer tropiezo, se escapa en brazos de otro. No tengo más que decir. Ni tú tampoco. Se levantó. Buscó su cartera, dejó un billete de 10 euros sobre la mesa aunque no había pedido nada, y me miró por última vez. Cuida a Martín cuando lo tengas. No le hables mal de mí. No le expliques nada que no debas saber. Él no tiene la culpa. Y tú, intenta no arruinarte más de lo que ya lo has hecho. Se fue sin más. Yo no lo seguí. No lloré. No rompí nada. Me quedé sentada ahí, mirando la botella de agua, el billete en la mesa, la silla vacía. Sabía que era la última vez que lo vería de cerca. Y también supe que, a partir de ese momento, tendría que aprender a vivir sin él, sin su presencia, sin su respeto, sin su familia, sin su apoyo. Solo con la culpa, la consecuencia y el vacío. Han pasado 6 semanas desde esa última conversación. No ha habido más mensajes, ni llamadas,
ni encuentros casuales. Javier desapareció de mi vida de forma definitiva, y su ausencia es tan completa que ya ni siquiera espero volver a cruzármelo por la calle. He aceptado que no hay redención posible, que algunas puertas se cierran para siempre, no por castigo, sino porque ya no tiene sentido mantenerlas abiertas. Sigo en el mismo piso, porque es lo único que me quedó legalmente, pero cada rincón me recuerda lo que perdí. No por nostalgia, sino por el contraste con la realidad actual. Antes, todo tenía una función: la mesa era para las cenas en familia, el sofá para ver películas con mi hijo, la cama para dormir abrazados. Ahora, todo es utilitario. Como si el lugar donde viví tantos años se hubiera transformado en un contenedor sin alma. Mis días son simples y repetitivos. Me levanto temprano, preparo algo de desayuno aunque no siempre tengo apetito, y reviso los portales de empleo. He enviado más de 80 currículos. Solo respondieron 4. Uno fue una entrevista que no pasó de la primera ronda. En los otros 3 directamente me rechazaron por correo automatizado. La carta de despido del instituto pesa más de lo que imaginé. Aunque no menciona detalles explícitos, el motivo de afectar negativamente la imagen pública del centro deja suficiente margen para que cualquier empleador busque en Google y encuentre lo que necesita para descartarme. Me convertí en una referencia local, una broma recurrente en chats que ni siquiera conozco. Me han eliminado de grupos de padres, me han dejado de seguir en redes personas que antes consideraba amigas, y lo más doloroso, algunas madres ya no permiten que sus hijos vengan a casa cuando tengo a Martín los fines de semana. A mi hijo intento no involucrarlo en nada. Cuando está conmigo, no hablamos de Javier. No menciono lo que pasó, no me quejo de su padre, no le lanzo indirectas. Lo dejo ser niño, lo dejo vivir en paz las pocas horas que compartimos. A veces me hace preguntas inocentes que me parten por dentro. ¿Por qué ya no venimos todos juntos al parque, o papá va a venir a mi cumple este año? Le contesto lo justo. Le digo que a veces las personas necesitan estar separadas para llevarse mejor. Me mira con esa seriedad que ha heredado de su padre y no insiste, pero sé que lo entiende mejor de lo que aparenta. La semana pasada, mientras recogía sus juguetes antes de volver con Javier, me dijo: no estés triste, mamá. Yo también te quiero aunque no estemos siempre juntos. Me encerré en el baño después para no llorar delante de él. He pensado muchas veces en mudarme. En dejar Valencia e irme a otra ciudad donde nadie me conozca. Pero no tengo dinero. Lo poco que gané en la residencia apenas cubrió las facturas. Estoy atrasada con la luz, el gas y el alquiler. Si no consigo trabajo pronto, tendré que pedir ayuda a mis padres, aunque todavía no me contestan las llamadas. Ya no tengo tarjeta de crédito. Vendí mi anillo de bodas por menos de lo que costó una mensualidad de Martín en el colegio. Me planteé vender el coche, pero no tengo a quién. Marcos desapareció. Después de todo esto, lo bloqueé de todas partes. No tengo ni idea de dónde está ni me importa. Él fue el detonante, pero no fue el problema. El problema fui yo. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera hablado con Javier antes. Si le hubiera dicho cómo me sentía, si hubiera sido honesta con mis emociones en lugar de buscar una vía de escape patética. Pero ya no sirve de nada pensar en eso. No hay marcha atrás. No hay versión alternativa. Hay solo esta realidad. Este presente. He aprendido cosas, aunque me haya costado todo. He aprendido que no todo error tiene reparación. Que a veces el perdón no existe, y aunque duela, es justo. Que cuando se traiciona a alguien que lo dio todo por ti, no puedes pretender que te traten como antes. He aprendido que el respeto no se recupera con lágrimas ni con discursos. Se pierde en segundos y se va para siempre. Y sobre todo, he aprendido que no importa cuán vacía te sientas en una relación,
si no eres capaz de hablarlo con la persona que duerme a tu lado, entonces ya estás actuando como una traidora aunque no hayas hecho nada aún. Ahora camino por la calle mirando hacia abajo. No por vergüenza, sino por precaución. Porque ya no tengo energía para enfrentarme a más miradas. Intento mantenerme ocupada, aunque no haya nada que hacer. A veces limpio la casa sin motivo, otras veces me siento en la cocina durante horas sin moverme. Me esfuerzo por no buscar a Javier en redes. No porque no quiera saber de él, sino porque cada vez que lo veo con mi hijo en una foto, con esa expresión de tranquilidad que nunca tuvo conmigo, siento que él también está sanando, y que yo solo estoy estancada. Pero no todo está roto. Aunque no lo parezca, estoy viva. Sigo aquí. Sigo levantándome. Sigo buscando trabajo. Sigo cocinando para mi hijo. Sigo respirando. No es una vida bonita, ni digna de admiración. Pero es la mía. La que me quedó. Y aunque no tenga un final feliz, al menos sé que esta historia no se olvidará fácilmente. Yo no lo haré. Porque lo que perdí me marcó para siempre. Y porque no hay castigo peor que el de saber, todos los días, que fui yo quien lo provocó todo. Y que, por más que me arrepienta, ya no hay nadie esperando del otro lado.